Hola, ¿qué tal? Muy buena noche para todos. Bueno, qué bendición tener este tiempo que el Señor nos da el privilegio para, bueno, aprender algo más de su bendita palabra. Así que bienvenidos. Te invito a que dispongas ahí tu corazón, deja tus quehaceres, toma tu Biblia, papel y lápiz y vamos a aprender algo nuevo el día de hoy. Así que bienvenidos y vamos a iniciar con una corta oración. Señor y Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad, Dios de los cielos, de reunirnos, Señor, de esta manera virtual, Padre Santo. Gracias por darnos el privilegio de estar en unidad, Señor, de esta manera, Padre Santo. Por eso te damos la honra, por eso te damos la gloria, te damos todo el honor y te entregamos este tiempo, Señor, en tus manos y que, bueno, tu palabra, eh, como lo enseña, Señor, sea eficaz y que caiga en buena tierra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, versos, vamos a leerlo desde el verso 19 al verso 21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 19 al 21, hoy con un tema bastante interesante y es una adoración sin revolotear la capa. Y bueno, también veremos cómo invocar a Dios sin necesidad de revolotear la capa. Bueno, ya me van a entender un poco acerca del título de este mensaje a medida que vayamos estudiándolo. Y dice la escritura en el verso 19 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Dice, manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén y amén. Saben, hermanos, que en Israel podemos ver una crisis espiritual que había en ese entonces. Elías había profetizado y había ministrado por años. Y el mayor problema que enfrentaba era precisamente el de la idolatría de Israel. El pueblo mezclaba el culto a Dios con el culto a Baal y ese era un problema de siempre. Es decir, que dentro del culto al Señor tenían elementos de idolatría de Baal. Y el problema de Israel era básicamente lo que dice el libro de Segundo de Reyes, capítulo 17, verso 41, que dice, aquellas gentes temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos. Den cuenta que eh, simultáneamente el pueblo temían a Dios, pero al mismo tiempo servían a ídolos. Este era el problema del pueblo de Israel. Así que Elías se levanta para confrontar al pueblo entre la verdad y el engaño.
Y dice la escritura que reunidos todo Israel junto con Acab y los 450 profetas de Baal, dice Elías, ¿hasta cuándo vacilaréis? O bueno, ¿hasta cuándo claudicaréis? Lo dice en otra versión. Vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Saben que estuve estudiando un poco acerca de esto y en el libro de, perdón, en hebreo, esas palabras eran como decir, ¿hasta cuándo cojearán ustedes sobre dos bastones de madera? ¿Hasta cuándo titubearán ustedes sobre dos pensamientos divididos? En otras palabras, lo que les estaba diciendo Elías a todo el pueblo es, pueblo, ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, pues síganlo a Él. Y si es Baal, pues deberían seguirlo a Él. Y saben, hermanos, que muchos, al igual que el pueblo, tienen un corazón dividido, como lo dice el libro de Oseas capítulo 10, verso 2. Y muchos están cojeando con dos muletas porque andan con un pie en Dios y un pie en el mundo. Y andan cojeando. Así que Elías, por un lado, confronta al pueblo y por otro lado desafía a los profetas de Baal a una prueba para demostrar cuál es el Dios verdadero. Si su Dios Baal o Jehová o Yahweh. Y en el verso 23 les dice Elías a los profetas y al pueblo, les dice, traigan dos novillos. Tomen ustedes uno y yo tomaré el otro. Corten el suyo, pónganlo sobre leña, pero no prendan fuego. Ahora, yo hago lo mismo, les dice Elías. Y ahí en el verso 24 les dice Elías a los profetas de Baal, bueno, ahora invoquen a sus dioses y yo después invocaré el nombre de Yahweh. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese es el Dios verdadero. Así que ellos comienzan, toman el novillo, lo preparan y empiezan a invocar al Dios Baal. Y decían, Baal, respóndenos. Ahí está en el verso 26. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Y dice la escritura que empezaron a saltar alrededor del altar como una especie de danza religiosa. Pero llega el mediodía y no sucedió absolutamente nada. Bueno, tenía que ser así. No iba a suceder nada y no sucedió nada. Entonces en el verso 27 dice la escritura que Elías se burló de ellos y empezó a decirles, ¿por qué no gritan más fuerte? Porque ese Dios a lo mejor está meditando o está ocupado o tal vez está dormido y haya que despertarlo. Esta era una burla que hacía Elías a ellos, porque no había tal manifestación que ellos pensarían que vendría. Y en el verso 28 los profetas de Baal, claro, seguramente al ver el desafío de Elías, comenzaron a gritar más fuerte. Y a tal punto que dice la Biblia que empezaron a cortarse también con cuchillos hasta quedar bañados en sangre. Bueno, este era un ritual que tenían de costumbre ellos, hacer aquel dios Baal. Pero por la ley hebrea
esta práctica era prohibida. Ustedes lo recordarán que eso está en el libro de Levítico capítulo 19, verso 28. Ahí está escrito. Así que pasó el mediodía y se cree que era aproximadamente las 3 de la tarde y no hubo resultado. Obviamente, ¿no? De ese dios Baal. No hubo resultado. No hubo respuesta a esa invocación que hicieron ellos. Aunque saltaron, aunque gritaron, aunque dieron vueltas, revolotearon, hicieron muchas cosas. No hubo respuesta. Ahora, en el verso 30 al 40, que es de aquí en adelante donde me quiero enfocar un poco más para que entendamos cómo adorar al Dios verdadero, cómo restaurar el altar de Dios, cómo restaurar nuestra comunión con Dios y cómo invocar a Dios. Y es aquí cuando le corresponde el turno a Elías, al profeta. Así que, ¿qué hace Elías? Bueno, él también pone su becerro sobre leña, sin fuego en el altar, un altar que ya estaba, pero estaba arruinado, estaba derrumbado. Y dice la escritura que le añade algo más, simplemente 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Y fuera de ello empieza a rociar agua, eh, deja abundante agua, seguramente para que se dieran cuenta que no había ningún truco allí. Y todos ustedes saben y todos sabemos que cuando eh, hay leña mojada es imposible que prenda fuego. Pero Elías quería mostrar que su Dios era un Dios de imposibles, que era el Dios verdadero, que no era cualquier Dios. El Dios de Elías no estaba pintado en la pared. El Dios de Elías era un Dios diferente porque era el Dios verdadero y es el Dios verdadero, el mismo que tenemos hoy y por los siglos. Ahora, así que Elías, un hombre como lo dice el libro de Santiago capítulo 5 verso 17, hablando de esta misma porción de la escritura, que dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, nos muestra que era un hombre común y corriente, es decir, un hombre igual que cualquiera de nosotros, sin ningún poder especial, con las mismas tentaciones de cualquier ser humano. Y es interesante ver que este hombre común y corriente es el que Dios usa para restaurar un altar que estaba apagado, que estaba derribado. Y hay una crisis espiritual allí. Y los profetas ya habían adorado a su Dios con D minúscula, ¿cierto? Ahora le corresponde a Elías adorar, pero no a su manera, sino a la manera de Dios, como Dios pide que se le adore. Hermanos queridos, no hay métodos establecidos para adorar a Dios. No los hay. El Señor pide un altar para adorar. Y es aquel altar donde alguien fue sacrificado. ¿Sabe quién fue ese alguien? El Cristo de poder que merece ser adorado. Ahora, no como hicieron los profetas de Baal. Que la verdad, se parece a muchos que elevan una supuesta adoración a Dios. Y
dice aquí la escritura que ellos lo primero que hicieron fue decir a Baal, respóndenos. Señor, dame esto o aquello, es lo que muchos hacen también, similar a los profetas de Baal. Y también dice la escritura que hubo mucha bulla, mucho algarabío, hubo mucha gritería, hubo alboroto, bullicio, ritual, danzas alrededor de aquel altar para que hubiese una respuesta, una manifestación de ese Dios. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que cuando nosotros vemos todo esto que hicieron estos profetas de Baal para ver una manifestación de su Dios Baal, lo que podemos comparar con la adoración del día de hoy, con la invocación del día de hoy, como muchos invocan, muchos cristianos invocan a Dios y lo hacen al igual que estos profetas de Baal. Y yo pregunto, ¿no es exactamente lo mismo con algarabío, con efusividad, con bullicio, con gritería, con alboroto? Aún iglesias que hacen rituales extraños, algunos incluso hasta se flagelan, se maltratan, ¿cierto? Hacen prácticas exteriores, combinan el cristianismo con nueva era, se ve el día de hoy. Y creen que de esta manera, invocando a Dios de esta manera, Él se va a manifestar. Otros usan pañitos para sanar, aceites, eh, aceites raros y los ponen en venta y se vuelve un mercader. Danzas extrañas, donde ponen a aquellas mujeres bien bonitas y con un vestido quizá extravagante, otras con escote, hasta con minifalda se ve el día de hoy, hermano, ese tipo de danza. Y se asemeja mucho a lo que hicieron los profetas de Baal, buscando una manifestación de su Dios. ¿Y cuántos que dicen ser cristianos creen que la unción es del que más grita o del que más salta? Y si no hay alboroto en una iglesia, entonces inmediatamente dicen, no, es una iglesia que es fría. Y si no hay danzas y bullicio ni gritería, o, o una oración donde el que ora cambia hasta de voz, como si ese cambio de voz aumentara cierta unción. Y si no hay luces y si no hay humo, o una oración gritando como si Dios fuera sordo, entonces dicen, esa iglesia le falta unción. O ese pastor no tiene la unción. Pero aquí vemos en Elías, hermanos queridos, una adoración tan diferente. Una invocación a Dios tan diferente. Nada de bullicio, nada de alboroto. No hubo danzas ni rituales raros. No sonó el saxofón para cambiar la atmósfera del templo, ni el teclado para tocar las emociones. No. El sencillo Elías lo único que hizo fue arreglar el altar que estaba en ruinas. Lo restaura porque estaba apagado, estaba dejado. Y Elías, hermanos, para que ustedes se den cuenta y aprendamos de este hombre lo que él hizo.
Él no hizo una invocación, hermano, sin revolotear la capa. Elías, sin hacer bulla, simplemente se humilló y oró. Y la oración que él hizo fue: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Fue la única oración que él hizo. Qué tremenda oración. Señor, que se sepa que tú eres el Dios de Israel y que yo soy un simple siervo. Y que lo que estoy haciendo es porque tú ya me lo has mandado a hacer. No es porque tengo la unción, ni porque es el método tengo el mejor método para invocar al Señor. No, 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 no. O el método de hacer sonar los acordes de la guitarra para que me funcione un poco más. Y porque soy el gran predicador, porque soy el super ungido. No. Elías solo quería que el Señor se manifestara como él sabía que sería. Ahora, ¿con qué fin? Para que la gente lo adorara a él. No para mostrar que, que él tiene los superpoderes como quizás vemos el día de hoy. Hoy día vemos predicadores soplándole a la gente como si por medio de su aliento la gente tuviera que caer bajo el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, Dios no necesita de ayudas. Dios no necesita de que revoloteemos la capa ni que nos quitemos el saco y empecemos a tirarlo. Dios no necesita ese tipo de ayudas. Si el Señor se quiere manifestar, se manifiesta como Él quiere y si Él quiere y donde Él quiere y como quiera hacerlo, porque es Dios. Aquí no es de que yo soy el gran predicador o el super ungido, no. Aquí se trata de un corazón humillado, de un corazón que clama, de un corazón que ora al Señor. Elías solo quería que el Señor se manifestara como él sabía que se iba a manifestar. ¿Saben? Escuché en alguna ocasión eh, a un hombre decir estas palabras. Los reflectores en el cielo no apuntan a los superungidos, apuntan hacia el humilde de corazón. Elías solo hizo una simple oración, mis queridos, e inmediatamente viene la manifestación de Dios. Desciende fuego del cielo, dice la escritura, y consumió el holocausto. Aunque seguramente la madera y todo estaba mojado. Hermanos queridos, para que haya un avivamiento espiritual comienza con los nacidos de nuevo. Comienza con los regenerados. ¿Saben por qué? Porque un muerto no puede ser avivado. Un muerto necesita ser resucitado. Pero un dormido sí puede ser despertado. Y la Biblia dice: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando Dios se manifiesta de esta manera tan real, todo el pueblo se postró.
Seguramente habían algunos contaminados por los mismos profetas de Baal. Recordemos que el pueblo andaba con un pie en Dios y un pie en el mundo, un pie con Baal también. Pero ellos ven esto y sin necesidad de ayuda, sin necesidad de imposición de manos, sin necesidad de empujar las personas, solo el impacto espiritual tan fuerte provocó la conversión de las personas. Mis queridos hermanos, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando nosotros entendemos que no necesitamos manifestaciones externas como gritos, como algarabío, como alboroto, sino simplemente un corazón humilde y dispuesto, bueno, seguramente el Señor se manifieste si Él quiere. El Salmo 46, verso 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahí no dice gritad. No dice invóquenme con gritos, ni revoloteando la capa, ni con imposiciones de manos, ni saltando, ni gritando, ni que la alabanza suene más duro, lo más duro que se pueda, y que el baterista toque más duro, o que el bajista empiece a moverse, o el guitarrista empiece a tocar todos los acordes que se sabe y todo el diapasón lo mueva de arriba hacia abajo. Ahí no dice nada de eso, mis queridos. No necesitamos de nada de esto. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Fruto de ello, la escritura dice que el mismo pueblo apresó los 450 profetas falsos. Y dice la palabra que Elías los degolló. ¿Saben por qué? Porque hay juicio para lo que no es genuino. En el libro de Juan, capítulo 7, verso 38, ya para terminar. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ahora, cuando habla de agua viva, pues se refiere a que no es agua estancada, es viva. Y hermanos queridos, quiero decirles que la devoción del pueblo de Dios debe restaurarse. Hay escasez de una genuina adoración. Hay escasez de una invocación verdadera al Señor. Hay escasez de oración genuina. Hay una adoración muy superficial. Y quiero decirte que una adoración genuina fluye de alguien que está saturado por la bendita palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos o estás dispuesto a mostrar al mundo un Dios real para que le adoren? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Saben? Dice la escritura que fruto de todo lo que el pueblo vio, verso 39, el mismo de Primera de Reyes, capítulo 18, dice, viéndolo todo el pueblo se postraron. Amados hermanos, cuando hay una invocación a Dios genuina, el pueblo seguramente se va a postrar. Y se postró el pueblo y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Qué maravilloso esto, mis queridos hermanos. La pregunta es, ¿cómo está tu comunión con Dios? Y dos enseñanzas nos deja esta porción de la escritura.
primero es cómo es una invocación a Dios de verdad, de corazón. Aprendimos que están lo que, lo que podríamos llamar lo opuesto, ¿cierto? Por un lado, encontramos la invocación de los profetas de Baal a su Dios con algarabío, con ruidos, con bullicio, con un sinnúmero de cosas externas. Pero por el otro lado, en contraste, vemos a un Elías también invocando al Dios Todopoderoso de una manera muy sencilla, sin alboroto, sin algarabío, sin ruidos, sin danzas, sin música, sin nada. Y efectivamente el Señor se ha de manifestar. Por el otro lado podemos ver cómo Elías restaura el altar. Aquel altar que estaba destruido. Aquel altar que estaba arruinado. Y lo levantó, lo arregló. Hermanos, ¿cuántos de nosotros seguramente necesitamos restaurar el altar de nuestro corazón? Para que el Señor pueda posar en él. Así que esa es la invitación que te quiero dejar el día de hoy. Que si hasta el día de hoy tu adoración ha sido una adoración seguramente vana, no ha llegado al corazón, y como les digo, tú no necesitas ni siquiera instrumentos musicales, porque se cree muchas veces que la adoración tiene que ver con el cántico que hacemos en la iglesia, ¿no? Saben, la palabra adoración significa rendición, significa humillación. Y qué bueno es humillarnos donde estemos, en nuestro lugar secreto, y exaltar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y seguramente ese Dios que te ve en lo secreto adorar, te recompensará en público. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, bondad, por tu misericordia. Que esta palabra tuya, Señor, haya caído en buena tierra para que dé fruto al 100 por 1 en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, te rogamos que nuestra comunión contigo cambie. Señor, que aprendamos a adorar genuinamente y que cuando te invoquemos también lo hagamos de una manera genuina, sin tanta manifestación externa como muchos creen que con estas manifestaciones tú te manifestarás, Señor. Pero hemos aprendido, Señor, así como aquel sencillo Elías, que simplemente se humilló y oró, y tú te glorificaste conforme a tu santa y perfecta voluntad. Y muchos vieron, Señor, esa manifestación y trajo un convencimiento y trajo una conversión a otros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias. Les invito a que
ustedes ven que esta palabra ha llegado a tu corazón, qué bueno poderla compartir también para que otros puedan aprender y podamos quitar la venda de los ojos también de muchos cristianos que creen que están adorando, pero la realidad es otra. Quizá les pasa lo de los profetas de Baal, mucha bulla, mucho ruido, mucho algarabío, mucho revolotear la capa, pero nada de Dios. El Señor les bendiga grandemente, que el Señor les guarde y nos estaremos hablando. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.